Buenas tardes, hoy nos encontramos con Fernando Carrión. Fernando es profesor investigador de la Flaxo en la sede Ecuador y además es arquitecto y urbanista. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la posibilidad de hablar de uno de los grandes problemas del momento y de toda la humanidad. Bueno, un gusto, Fernando, a pesar de que las circunstancias que, digamos, que nos convocan el día de hoy, pues no son las más óptimas. Yo quiero comenzar señalando unos aspectos generales por lo que está atravesando Ecuador hoy en día. Desde el pasado 16 de abril, el presidente Lenín Moreno decretó el duelo nacional por 15 días como un homenaje a las víctimas que ha tenido el COVID en este país andino. Junto con esto y según datos de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, se han confirmado la fecha, hoy 22 de abril, se han confirmado 10.398 casos de contagios por la COVID-19 y 520 muertes. Sin embargo, encontramos en otras fuentes que las cifras no concuerdan con la realidad y que incluso en la provincia de Guayas, en donde está localizada la ciudad de Guayaquil, encontramos que en la primera quincena de abril se han registrado entre 6.000 y 11.000 muertes, cuando normalmente en un mes se registran en esta ciudad entre 2.000 y 3.000 muertes. Y bueno, vale la pena resaltar que Guayaquil es pues una de las ciudades más afectadas por la COVID-19. En este sentido, Fernando, ¿por qué ese problema de las cifras? ¿Por qué hay tanta discordancia entre unas cifras y otras? ¿Y cuál es la situación también actual en este país? A ver, sí, el tema de las cifras es un tema complicado porque en realidad ha sido un manejo bastante errático de las mismas. Y esto va en el sentido del contagio como de la letalidad. Si efectivamente nosotros tenemos alrededor de 10.000 personas contagiadas, hay otro tanto relativamente parecido de personas que se les ha hecho los exámenes, pero hasta ahora no se tienen los resultados. Entonces, probablemente nosotros estaremos hablando de siquiera 15, 18 mil personas contagiadas. Y en términos de la letalidad es exactamente igual. Se produjo durante 15 días una avalancha muy fuerte de personas que fallecieron en la ciudad de Guayaquil principalmente. Y estas han sido simplemente sepultadas sin la explicación exacta de cuál es la razón de la muerte. Y entonces esto ha hecho también que la cifra sea bastante grande. Las cifras que tú estás dando son absolutamente ciertas. Son alrededor de 11.000 personas sobre las cuales todavía no se tiene claridad respecto de la causa de esa muerte. Si esto es así y pensamos más o menos en que es alrededor de unas 20.000 personas las que están contagiadas y alrededor de unas 8 o 9.000 las que han fallecido por causas del coronavirus, la letalidad en el Ecuador debe ser probablemente las más altas del mundo. Y aquí hay un foco, bueno, en general de lo que yo he percibido en el mundo, hemos tenido los epicentros de la pandemia, los epicentros urbanos de la pandemia, que son los focos de irradiación. Entonces, en China fue Wuhan, en Italia fue Milán, en España originalmente fue Madrid, en los Estados Unidos Nueva York, y en el caso del Ecuador ha sido Guayaquil. Nosotros tenemos en términos de contagio sobre el 70% de las personas que están en Guayaquil. Y aquí cuando hablo de Guayaquil, estoy hablando del cantón Guayaquil, es decir, la zona administrativa. Pero si hablamos de la ciudad de Guayaquil, tendríamos que incorporar por lo menos 4 cantones adicionales porque la ciudad se ha dispersado justamente hacia esas circunscripciones territoriales que no están bajo la misma alcaldía. Y entonces ahí tendríamos cerca del 80%. La segunda ciudad que está detrás de esto es Quito, y Quito está con alrededor de un 8%, es decir, una distancia bastante grande. Entonces, aquí lo que habría que ver es que el contagio que se produce en el Ecuador, principalmente localizado en Guayaquil,
tiene mucho que ver con las características de la propia ciudad de Guayaquil, donde el sector informal tiene un peso muy grande. Casi el 65% de la población económicamente activa está destinada al sector informal y más del 45% de la zona urbana está en viviendas que son algo así como villas miseria, que dicen en Argentina, o favelas en el Brasil. Entonces, la situación de Guayaquil es una situación muy complicada que cuando uno aplica una política homogénea, por ejemplo, el quédate en casa, esto difícilmente puede cumplirse porque tenemos este nivel de informalidad. Entonces, la letalidad se explica por estas características de la ciudad y la letalidad, es decir, la muerte, por las características del sistema sanitario. En esto hay que decir que desde el año 2017 al 2018 el presupuesto del Ministerio de Salud cayó el 34% y desde el 2018 al 2019 cayó en 36%. En otras palabras, el sector sanitario, el sector de salud del gobierno nacional ha estado viviendo una crisis presupuestaria muy fuerte. ¿Cómo es la situación hoy en día en Quito, en la capital? Es comparable, bueno, ya mencionó que no es comparable con lo que está sucediendo con el foco de la pandemia en Guayaquil, pero ¿cómo o qué tipo de medidas se han adoptado en Guayaquil para contener el avance de la COVID-19? Bueno, en Guayaquil lo que hemos tenido también es algo así como una ciudad que se muere de éxito, porque lo que ha habido desde el año 1992 es un proyecto de ciudad que ha sido caracterizado como exitoso cuando llega a la alcaldía de Guayaquil el ingeniero León Febres Cordero, que fue presidente de la República. Es el primer caso, y yo diría único en América Latina y en el mundo probablemente, de que un presidente de la República llegue a ser alcalde de una ciudad. Lo que se ve es todo lo contrario. Por ejemplo, en Bogotá han habido varios casos de alcaldes que llegaron a ser presidentes de la República, pero que un presidente de la República llegue a ser alcalde, este es un caso único. Y entonces Guayaquil vivía una crisis muy fuerte en todo su municipio, en la ciudad, en la representación, etcétera. Y Febres Cordero llega de la mano de todas las élites de Guayaquil y conforman lo que podríamos denominar un proyecto de ciudad. Ese proyecto de ciudad tiene ya 28 años y me da la impresión que empieza a agotarse. 28 años de un proyecto de ciudad desarrollado por un solo partido político y por 3 alcaldes de la misma tendencia. Esto es un caso excepcional y por eso mismo fue calificado como un proyecto exitoso. Pero ahora el coronavirus nos está mostrando las fisuras de ese proyecto. En el caso de Quito la situación es distinta. En este siglo, es decir, en 20 años, no en 28 años, es decir, comparándonos con Guayaquil, hemos tenido 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos. La alcaldesa de Guayaquil, que hoy día está en funciones, llega a la alcaldía con el 54%. El alcalde de Quito llega a la alcaldía con el 21.35%. O sea, una legitimidad muy baja, mientras la de Guayaquil tiene una legitimidad muy alta. ¿Qué es lo que ocurre? En la crisis de octubre que tuvimos, que fueron lo que ahora se denomina como el estallido social, el alcalde de Quito fue muy mal evaluado por su funcionamiento en la ciudad. En cambio, la alcaldesa de Guayaquil fue muy bien evaluada. ¿Qué es lo que ocurre hoy día, de octubre para acá, con una nueva crisis, un nuevo shock urbano? Que el alcalde de Quito es muy bien evaluado, llega a tener este rato sobre el 80% en las encuestas, 84%, y la alcaldesa de Guayaquil baja al 25%. ¿Qué es lo que hizo el alcalde de Quito? Básicamente, él tiene 2 características que son de origen. Uno es un alcalde que es médico, entonces conoce la enfermedad y eso le permite moverse con mayor tranquilidad. Y la segunda es un comunicador de radio. Y entonces la fusión de las 2 cosas a mí me parece que en esta coyuntura han sido francamente muy interesantes, porque lo que ha tenido es una política de comunicación espectacular y una política sanitaria también muy interesante, que incluso ha sido de alguna manera asumida por el gobierno nacional, que en cambio, en el caso de Guayaquil, ha habido una confrontación muy fuerte que empezó probablemente con
el cierre del aeropuerto que hizo la alcaldesa para que aterrice un avión de KLM que llegaba a Guayaquil simplemente para llevar algunos extranjeros europeos a sus países de origen. Y al cerrar el aeropuerto de Guayaquil se produjo un conflicto. ¿Qué es lo que ocurrió? El alcalde de Quito abrió el aeropuerto de la ciudad para que esta gente pueda salir. Yo creo que por ahí va también una explicación de por qué Quito está mejor, tiene una legitimidad de gobierno, y en cambio en el caso de Guayaquil la situación es más complicada. Fernando, y digamos ya entrando en los temas de su especialidad, los temas urbanos y arquitectónicos, ¿cómo van a cambiar las relaciones o las dinámicas sociales y urbanas de las ciudades? ¿O cómo han cambiado ya? ¿Cómo comienzan a cambiar? A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es que el coronavirus es una enfermedad urbana. ¿Y por qué es una enfermedad urbana? Porque es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Y la mayor interacción social que existe en el mundo, la mayor densidad de interacción social que existe en el mundo está en las ciudades. En el caso de América Latina, el 84% de la población vive en ciudades. Esto hace que sea una enfermedad urbana. Pero no solo eso, sino que también esta enfermedad le contamina a la ciudad. Es una enfermedad absolutamente contaminada. Y entonces ahí yo lo que sostengo es que estamos viviendo un urbicidio, es decir, la muerte de la ciudad. ¿Y por qué esto? Porque las políticas principales que se han planteado afectan a dos situaciones de la ciudad de manera absolutamente clara. Uno, tal es así que cuando uno entra en Google y pone el nombre de cualquier ciudad, lo que aparecen son ciudades fantasmales, ciudades vacías. El espacio público ha sido satanizado, ha sido estigmatizado, ha sido criminalizado, porque la persona que está en el espacio público es un antisocial. Entonces, lo primero, el espacio público, que según Jordi Borja, es la ciudad, ha sido vaciada. Una primera cosa. Hay una agorafobia. Y una segunda, las infraestructuras. Y las infraestructuras son la base material de una ciudad. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, la infraestructura de vivienda. Lo que tenemos es una diferencia muy grande de lo que son los barrios de la periferia, los barrios piratas, con respecto a las zonas que están consolidadas. Entonces, hoy día, pedir que la gente se quede en casa cuando no hay casa, porque hay un déficit de vivienda en general en América Latina muy alto, que ronda en el 25 al 30% según las ciudades, es algo demencial. En una sola habitación por hacinamiento pueden haber 4 o 5 personas. La distancia física o la sana distancia que se debe preservar de 2 metros en una habitación, eso es imposible. Y en ese caso, no solo que tenemos la pandemia del coronavirus, sino también tenemos la violencia intrafamiliar de la pandemia de género. Entonces ahí la mujer, por ejemplo, tiene que escoger entre una pandemia como el contagio y una pandemia como la violencia contra ella. Y entre esa opción, pues la situación es muy, muy complicada. En segundo lugar está el transporte. El transporte se paralizó. ¿Y por qué esto? Porque el coronavirus nos llegó a América Latina por avión. Eso es clarísimo. Es lo que llaman los epidemiólogos, la primera fase del contagio es importada. Nos llegó por avión y generalmente localizada en las ciudades donde están los sectores de altos ingresos. Por eso es que la letalidad de estos sectores fue principalmente de la tercera edad, de los 60 años para arriba, 65 años para arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Del contagio primario pasamos al terciario en un muy rápido tiempo y estamos en un contagio comunitario. En este caso ya no es por avión, sino por autobús. Y entonces cambiamos ya no de los sectores de altos ingresos, de ingresos medios y altos, hemos llegado más bien a los sectores de bajos ingresos. Entonces la letalidad ya no proviene de condiciones etarias, sino más bien por condiciones sociales. Les afecta mucho más a los sectores populares. Y en tercer lugar, si el primero es la vivienda, en segundo lugar es el transporte, en tercer lugar es el agua potable.
Según UNICEF, el 40% de la población mundial, esto es 3.000 millones de personas, no tienen acceso al agua potable. Entonces, plantear lavarse las manos con agua y con jabón cada 3 horas, pues el 40% no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Frente a políticas homogéneas, a políticas generales, lo que está ocurriendo en América Latina es que tenemos un incremento de la desigualdad y un incremento del contagio. Ese es el escenario que nosotros tenemos en la región. Y teniendo en cuenta, pues, eso que menciona, todos esos factores que menciona Fernando, ¿cómo habría que comenzar a repensar las ciudades? A ver, nosotros tenemos este rato en, América, en el mundo, yo diría, dos ámbitos de debate. Uno es qué hacer con el urbanismo, y yo creo que el urbanismo va a cambiar sustancialmente porque la planificación moderna que nació alrededor, en el contexto de la revolución industrial, porque lo que ocurrió con la revolución industrial fue pues la contaminación que le afectó principalmente a la clase obrera, que incluso en aquella época se pensaba que la clase obrera podría desaparecer, con lo cual desaparecía la industria, etcétera, etcétera. Y entonces la planificación urbana de aquella época fue básicamente la de la segregación urbana. Esto es usos de suelo, esto es zonificación. Separar el lugar de trabajo con el lugar de residencia. Entonces aquí es uso de suelo residencial, allá es uso de suelo industrial, por acá es administración privada, por acá es administración pública. Esa es la planificación de la primera modernidad. ¿Qué es lo que ocurre hoy día? Eso ya no es posible. Los grandes problemas de la ciudad ya no son exclusivamente de la separación de la fábrica y de la residencia del obrero, sino lo que estamos viendo aquí es que la ciudad se contaminó y la mayoría de la población se contaminó teniendo la mayor vulnerabilidad en los sectores populares. Y entonces tiene que aparecer una nueva planificación donde los elementos de higienización estén presentes. Aquí ya no es suficiente con arquitectos urbanistas economistas, necesitamos salubristas, necesitamos epidemiólogos y necesitamos también gente que trabaje con las tecnologías, las nuevas tecnologías de la comunicación. Esta es una primera cosa. Y la segunda, los tres grandes debates que tenemos este rato a nivel mundial, me parece que son, uno primero, lo que es la ciudad compacta y la ciudad dispersa, que ha sido algo que durante este siglo hemos estado debatiendo y en general nos hemos ido por la ciudad compacta. ¿Qué es lo que ocurre? Hoy día nos plantea el coronavirus una discusión de la óptima densidad y la óptima distancia. ¿Qué significa esto? Que la ciudad compacta, de la construcción de edificios en altura, tiene que ser discutida en función de la densidad. ¿Y por qué? Porque esta es una enfermedad de contagio persona a persona. Y si nosotros vemos en estos 20 años de este siglo, han habido 9 pandemias. Y es muy probable que, si esto es así, que cada 2 años ocurre una cosa como estas, es probable que en el 2021 vuelva a aparecernos alguna otra cosa más. Entonces, el tema de la óptima densidad y la óptima distancia se convierte en fundamental. ¿Y por qué? Porque el problema en el caso de la ciudad compacta es la densidad y en el caso de la ciudad dispersa es el tema de la distancia. La segunda discusión, debate que está planteado, que también es muy interesante, es entre la ciudad física, material y la ciudad virtual. Por ejemplo, esta entrevista que estamos haciendo hace 3, 4 meses no lo hubiéramos hecho así. La cantidad de conferencias que he tenido la oportunidad de dictar en este mes y medio de encierro aquí en el Ecuador, me hace pensar que los centros de convenciones, por ejemplo, ya no tienen sentido. O el abastecimiento que nosotros estamos teniendo del sistema de delivery, que ha generado una logística totalmente distinta con Globo y todas estas empresas transnacionales que hacen que llevan los encargos de una tienda, de un restaurante, etcétera, a la casa, nos plantean nuevas cosas. El comercio está cambiando por ese mismo sentido, pero la educación hoy día se está haciendo básicamente con estos medios.
Entonces, me parece que vamos a transitar con mucha fuerza, como de hecho ya estamos transitando, de una ciudad material, física, a una ciudad virtual. Y la tercera y último, y el tercer y último debate que tenemos este rato es el referido al peso que le damos a la ciudad o al barrio. Y creo yo que aquí la gente se está yendo más por el tema de la vecindad. Probablemente este rato la experiencia más interesante que tenemos a nivel mundial es la de París con la propuesta que está haciendo Anne Hidalgo, la alcaldesa de París. Ella lo que plantea es la ciudad del cuarto de hora. La ciudad del cuarto de hora no es otra cosa más que la distancia de 15 minutos del lugar de residencia al resto de los servicios esenciales. ¿Cuáles son los servicios esenciales? La educación, la salud, el abastecimiento de productos, los abarrotes, el trabajo, etcétera. Esto, tal como se está desarrollando en París, me da la impresión que va a ir creciendo con una fuerza muy grande. Hoy día el tema de la vecindad, el tema del barrio, es, creo yo, uno de los elementos principales para el nuevo urbanismo. Y en esto hay que tener en cuenta, esto nació hace un siglo de una señora llamada Jane Jacobs, que planteó justamente la necesidad del trabajo en el barrio. Y si se trabaja en el barrio, pues vamos a tener un cambio sobre los sistemas de transporte, sobre los sistemas de convivencia, etcétera. Fernando, bueno, pues como usted mismo lo comenta, vemos que la vida cambió, las ciudades cambiaron y que nos acercamos más y más a un fortalecimiento de las relaciones sociales a través de este tipo de herramientas, a través de la virtualidad. Sí, yo creo que aquí, por ejemplo, la discusión pasa por lo que es el espacio público. Ujú. Hoy día me parece que hay tres dimensiones del espacio público y las tres están cambiando. Una es la plaza, la calle, que son la ciudad, como decía hace un rato, pero este rato está desnudada en sus cuestiones simbólicas, porque no los podemos ver. Aquí hubo una iniciativa muy interesante en Buenos Aires que el alcalde de Buenos Aires les puso algunas de las esculturas, las mascarillas en la cara, para que la gente pues pueda ver eso como un mensaje interesante. Pero lo que ocurrió es que se quedó ahí porque no hay nadie en la calle. Entonces el espacio público se vació, como digo. El segundo espacio público no es el físico, sino son los medios de comunicación. Y aquí tenemos dos espacios. Uno, lo que son los espacios formales, donde me da la impresión que la radio va perdiendo peso, la prensa va perdiendo peso y la televisión de alguna manera se mantiene en un buen récord, por decirlo de alguna manera. Pero aquí aparecieron dentro de los medios de comunicación las redes sociales. Y entonces ese es un segundo nivel del espacio público y lo que hoy día está ocurriendo es que el contacto que nosotros tenemos con lo que ocurre fuera es a través de los medios. Y aquí hemos perdido ya la noción de realidad. En otras palabras, la legitimidad que han tenido o que tienen los medios y las redes está cayendo a un nivel pues aceleradamente bajo por la presencia de las fake news. Uno ya no sabe qué creer ni qué hacer. Y el tercer espacio público es el aparecimiento de estas nuevas aplicaciones tipo Blackboard, tipo Zoom, con la que estamos este rato, donde yo he sido testigo, por ejemplo, de matrimonios, de fiestas, de cenas, de cumpleaños, entre personas usando estas nuevas aplicaciones. Esto está cambiando sustancialmente. El caso personal de mi familia, un hermano mío cumplió años hace una semana y le hicimos el cumpleaños a través de Zoom. Y yo creo que esto es una tercera esfera del espacio público que hoy día existe. Fernando, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por todas estas aclaraciones, también pues por compartir con nosotros cómo se vive hoy en día la COVID-19 en Ecuador. No, muchísimas gracias a ustedes y espero que la próxima vez podamos darnos un abrazo sin distancia.